era para Absalón. La pregunta para mí, para usted en esta mañana es la siguiente. ¿Era el plan de Dios que Absalón fuera rey? ¿Sí o no? No. El plan de Dios era que David era el rey porque Dios había escogido, como acabamos de ver la historia, que él escogió desde a Isaí para que David fuera el único rey en la tierra. Y cuando Absalón se ponía, ya cuando había hecho las paces con su papá, dice que se ponía fuera del palacio. Y cualquier persona que venía a ver al rey le preguntaba, oye, ¿qué vas a hacer? No, pues quiero ver al rey. ¿Cuál es tu problema? Oh, pues mira que el hermano Miguel me robó un carro. Mira, no te preocupes, te voy a ayudar. Yo soy como un juez acá, y como era el príncipe, pues la gente le hacía caso. Y así llegaban varias gentes y se las fue ganando. Y mira, yo te voy a hacer justicia mejor que el rey. Mira, vente para acá, yo te quiero mucho y te quiero ayudar. ¿Cuál era el plan de Absalón? De jalar la gente que más pudiera él, porque él conspiraba contra su propio padre. Y muchas veces cuando la persona, el ser humano, tiene el conocimiento de Dios, lastimosamente, luego llevamos en nuestros planes, metemos las cosas de Dios a donde no son debidas. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Dios te complacía en que Absalón le fuera a quitar el puesto a su propio padre? ¿Y eso qué equivalía? Equivalía a que iban a matar y equivalía a que iban a pelear. Pero las tretas del enemigo siempre son esas, de instigar los planes de Dios. Y tanto que pone en medio de esas cosas Absalón el nombre de Dios. Pero esto lo vamos a leer. Capítulo 15 de Samuel dice lo siguiente. Verso 7 del 15:7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto prometido a Jehová, porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ven paz. Y él se levantó y se fue para Hebrón. ¿Cuánta distancia era de Hebrón a Israel? Eran 18 millas, 18, 19 millas. Resulta que se fue Absalón para Hebrón, y cuando llega allá a Hebrón, empieza a tocar el cuerno. Y cuando los israelitas escuchaban el cuerno, la trompeta, ¿qué era? Que una guerra se avenía. Él ya tenía el plan y empieza a tocar la trompeta, y llegan varias gentes que él estaba llamando, llegan a Hebrón y empiezan a unirse a él muchas personas. ¿Y cuál era el plan? De ir a pelear con su propio padre para robarle el trono. Y cuando eso llegó a oídos a David, ¿qué hizo David? Es interesante cómo las guerras, cuando cuando Saúl peleó, él no era nada. Él era simplemente pastor de ovejas, y él andaba como de esas ovejas que hay aquí en los Estados Unidos, monteses, escondiéndose en las cuevas. Así andaba. Pero ahora ya con su manto de rey, ya con su corona de rey, con su ejército, ahora le llega el plan para pelear ¿con quién? Con Absalón, porque Absalón ya se había levantado allá en Hebrón y sabía que no lo iba a venir a felicitar y no le iba a traer unos panes de higos ni unos jarros de vino de uva. Sabía que iba a venirle a quitar su trono y sabía que lo iba a matar. Pero ese era el plan de Absalón, pero no era el plan de Dios. Cuidado. Verso 13, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras ¿quién? Absalón. ¿Y quién era el rey? El rey era David. Pero la gente hay veces que se deja envolver por los planes políticas que le empezó a hablar a Absalón, y resulta que varias gentes se fueron con Absalón, tras Absalón.
¿Y qué más sigue diciendo? Le llega la noticia a David. Entonces David, me llama la atención lo que hizo David. Y antes de que David se fuera al monte de los olivos, hubo un suceso, que a mí me llamó la atención. Hay un hombre, yo nunca lo había escuchado. Este nombre de este hombre, su nombre es Itaí. Itaí era un geteo. Y cuando Itaí llega a ver al rey, antes de que el rey se fuera para el monte de los olivos, me llama la atención cómo llegó Itaí. Itaí llega con el rey y le dice, verso 19, Itaí el geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con tu rey, dice, porque tú eres extranjero y desterrado también de este lugar. Ayer viniste y ha de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios, vive mi señor el rey, que para muerte y para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estaré yo también. De estas personas son contadas con la propia mano. Casi no hay. Este extranjero llega ahí a David y David de buenas a primeras nosotros vemos lo que está enfrente. Pero gloria a Dios que Dios ve el corazón de las gentes. ¿Qué corazón trae este hombre? Vive Jehová, que vive tu alma, de que yo voy a ir a donde tú vayas. Qué bendición que ustedes y yo dijéramos de Dios eso. A donde vayamos, yo quiero estar con el Señor de mi Señor. Que el Señor sea mi blanco, que el Señor donde tú estés, yo quiero estar contigo. Sería bendición para usted y para mí. ¿Qué le respondió a este hombre? ¿Qué le dijo? Entonces David le dijo a Itaí, ven, pues, y pasa, y pasó Itaí y todos sus hombres y toda su familia. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Mire mi Señor, viene su siervo, pero no tan solo su siervo, viene toda mi familia conmigo. Sean bienvenidos y vámonos. David se fue. Dice el verso 23, y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, y asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va ¿a dónde? Al desierto. Y cuando la Biblia habla de desierto, vienen varios problemas. Hoy en día, el mundo tenemos varios desiertos. El pueblo de Israel en aquel tiempo, su desierto era que Absalón venía para matarlos. Absalón venía para quitar el reino y no sé cuánta gente iba a matar. ¿Y qué hizo el rey David? Vámonos en camino del desierto, porque él iba al monte de los olivos. En esta mañana, para usted y para mí, ¿qué lección hasta aquí hay para cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros, tarde que temprano, vamos a llegar a un desierto. La pregunta para usted y para mí es la siguiente. En el transcurso de este desierto, ¿cuál era el plan de David? David ir al monte de los olivos a encontrarse con el rey de la salvación. Muchas veces el camino del desierto de nosotros nos hace apartar del rey de la salvación. Muchas veces empezamos a renegar el nombre de Dios. ¿Por qué a mí? Si yo voy a la iglesia todos los sábados. ¿Por qué a mí si yo diezmo? ¿Por qué a mí si soy dirigente de la iglesia? ¿Por qué a mí? Si me habla el hermano James y el hermano Urbano, claro que yo estoy dispuesto a servir. ¿Por qué a mí?
El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El problema llegó a la casa de David. El problema llegó a la ciudad de David. El problema llegó ¿a dónde? A la casa real de David. Si David tenía todo, era el rey. Y ahora, ¿por qué está haciendo esto? Porque huye él al desierto. Porque huye al monte de los olivos. Dice el Salmo 3, muchas que problemas han llegado a mi vida. ¿Y cuáles eran los problemas? Que usted y yo nunca quisiéramos pasar, que su propio hijo lo quiere quitar la vida. Por eso David andaba huyendo e iba para el monte de los olivos. Pero eso lo vamos a leer. Verso 30 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y David subió a cuesta de los olivos y subió a llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Verso 33. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí, ¿a quién? Para adorar a Dios. Él llevaba el plan de ir ¿a dónde? Al monte de los olivos a orar a Dios. La pregunta para usted y para mí: ¿y dónde estaba el arca del pacto? El arca del pacto ya venía con ellos. El arca del pacto ya venía, y el arca del pacto nada más la podían cargar los levitas y nada más el sacerdocio nada más. Y cuando venía el arca, que ya venían rumbo al desierto, le dice a David: momento. ¿Quiénes eran los sacerdotes hasta ahí en ese momento para David? Sadoc y Abiatar. Miren, señores, no sé cuánto tiempo yo vaya a pasar aquí, pero el arca se regresa a Jerusalén. Ya me imagino que los sacerdotes como que pensaron: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Si la arca del pacto es la presencia de Dios, ¿no queremos la presencia de Dios o por qué? Resulta que David da la orden, y como era el rey, los sacerdotes tuvieron que obedecer. Sadoc y Abiatar se llevaron el arca a Jerusalén. Y cuando ellos dejaron allá el arca, dice una cosa: se va a quedar tu hijo de cada uno de los dos, de Sadoc y de Abiatar, se van conmigo. Llega a el monte, ¿a qué? A orar. Hace un momento yo decía que cuando nosotros caminamos por el desierto, muchas veces renegamos de Dios. ¿Y David qué hizo? Empezó a renegar: ¿por qué yo soy el rey? ¿Y por qué me vienen estas cosas? ¿Por qué vienen estos problemas aquí? ¿Por qué me persigue mi hijo? ¿Por qué? Él le dijo al pueblo: ¿saben qué? Los que quieran quedarse quedan, pero yo me voy a huir. Pero no fue huir por miedo, fue huir a buscar la presencia de Dios. Qué bendición para usted y para mí cuando vamos y nos llegan los problemas. Y llegan los problemas a mi vida. El mejor lugar para estar, ¿dónde debe de estar? En el monte, en la presencia de Dios, en donde se encuentra Dios. Salmo 3:1 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Salmos capítulo 3 verso 1 está diciendo eso. ¿Y cuáles eran sus adversarios? Sus adversarios era su propio hijo. ¿Y por qué su propio hijo se había levantado contra él? Porque él quería un reino que él no le pertenece. ¿Qué lecciones hay para usted y para mí en esta mañana? Reyes se estaban peleando. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo y con mi salvación? No sé si esta semana o este año, ¿cuáles han sido sus adversarios para mí y para usted? Cada uno de nosotros tenemos un adversario. Cada uno de nosotros hoy en esta mañana, y podemos decir: yo no tengo.
Eso sería la mentira más piadosa, decimos nosotros, porque todos tenemos una enfermedad. Todos tenemos un problema en la casa, todos tenemos un problema en el trabajo, todos tenemos un problema y muchas se han complicado, como dice el Salmo 3, pero gloria a Cristo Jesús, que David, ¿a dónde se fue? Él se fue al monte a orar. Qué bendición sería usted como cristianos, como hijos de Dios. ¿A dónde tenemos que ir? Si tenemos un problema financiero, hoy yo me voy al Red River, me voy al Wells Fargo. No, mi hermano, ven al monte, ven a la casa de Dios a pedir ayuda divina del cielo. ¿Por qué? Él es el único que tiene la solución para todo. Y gloria a Cristo Jesús, que le ha triunfado sobre todo aquí en la tierra. Si tienes un problema del que tú mandes, de una enfermedad, ven al mejor lugar, ven al monte de los olivos a buscar ayuda divina de parte de Cristo Jesús. Hermano, yo no tengo carro, yo no tengo trabajo, ven al monte a orar a Cristo Jesús. Hermano, en esta mañana yo no sé qué problema estás pasando, pero vengamos como David al monte a adorar a Dios. Qué bendición de David. ¿A dónde encontró la respuesta? En los consejeros, en los sacerdotes. Él no se fue con ellos. Él se fue a pedir ayuda con el Rey del universo, que se llama Cristo Jesús. Y cuando yo leo esta parte, me llama la atención lo siguiente. Cuando se fue el arca del pacto, que se regresó a Jerusalén, en el verso 25 del capítulo 15 dice lo siguiente: pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Si Dios ha hallado gracia ante los ojos de Jehová, yo deseo ver el arca de Dios, yo deseo volver al tabernáculo, yo deseo estar en la presencia de Dios. Era el plan de David. Qué bendición cuando nosotros, en medio de esos problemas, que este sea nuestro salmo, que este sea nuestra oración. Lo primero es yo estar en la casa de Dios alabando su nombre. Si Él me da la bendición de regresar, yo quiero estar en la presencia de Dios. Qué hermosa promesa hay para usted y para mí en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios en el capítulo 15 y verso 16, Absalón, después más tarde, pierde la vida, que usted y yo sabemos. Pero qué bendición cuando para Itaí le dio parte de ser jefe del ejército David. Y cuando yo veo esta parte de esta persona humilde que llegó ahí a los pies del rey, llega y le dice David lo siguiente. Llega y no solamente a Joab, sino a Abisaí. Capítulo 18 del segundo libro de Samuel dice lo siguiente: envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí y una tercera parte ¿para quién? Para Itaí. Itaí, esa persona que había llegado, ahora le da a David parte de ser parte del ejército. ¿Por qué? Por su corazón, por su dedicación para el rey. Y lo primero que llevaba era el temor de Dios. Qué bendición cuando usted y un servidor llegamos con corazones humildes a la presencia de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas, no solamente con usted, con toda su familia, como la hizo David con Itaí. Quiere el Señor que seamos parte de ese reino que Él va a venir a buscar. Quiere que seamos parte de ese pueblo que Él va a venir a buscar. Itaí no era un guerrero, Itaí no pertenecía a ningún grupo, pero gloria a Dios que ese día llegó y dice: vive Jehová, que vive tu alma, que yo voy a estar a donde tú vayas. Que eso le digamos al Señor Jesús: yo quiero estar.
Yo quiero estar donde yo vaya. Si voy a Texarkana, yo quiero estar en los atrios de Dios. Si voy a México, a Mazatepec, yo quiero estar en los atrios. Yo voy a Paulinas, yo quiero estar en los atrios de Dios. Si voy a México, Distrito Federal, yo quiero estar allá. ¡Qué bendición! Hay otro hombre que a mí me llama mucho la atención. El nombre de él es Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Mefiboset era de la familia real de Saúl. Era nieto de Saúl. Era hijo de Jonatán. Poco de Mefiboset. Mefiboset era una persona lisiada que no podía caminar. Mefiboset había sido recogido por David y él se lo llevó al rey, allá al palacio del rey, a comer de los manjares del rey. Y Mefiboset había recibido la parte que era de su descendencia de Saúl. El rey David se lo había dado. Y cuando David iba huyendo de Absalón, y cuando ya los generales del ejército de David habían matado a Absalón cuando quedó colgado allá en el encinar, dice la palabra de Dios que más de 20,000 personas murieron ahí en el desierto en el de Efraín. Y ahí murió mucha gente. Y cuando va David, que había después orado a Dios allá en el monte de los Olivos, se encuentra a Shiba. Y cuando se lo encuentra a él, le pregunta: ¿dónde está tu Señor? ¿Y qué le dijo Shiba? Mi Señor se quedó en casa. ¿Cómo que se quedó en casa? Sí, se quedó en casa. ¿Por qué se quedó en casa? Ya me imagino las palabras que él empezó a mencionar. Y le dice lo siguiente: Shiba andaba buscando beneficios personales para él. Solo esto, un hombre bien inteligente, porque le llevó panes, le llevó higos, le llevó asnos y le llevó varias cosas, varios presentes, y le dice, él iba buscando las pertenencias personales de Mefiboset. Y le dice, se ría el día, hey, mira, para las pertenencias, la mitad de él se te van a quedar a ti. Eso es lo que iba buscando Shiba. Ahora se te van a quedar para ti. Todo eso se te va a quedar para ti. Entonces, cuando regresa David, cuando regresa ese día de la batalla con su hijo, que Absalón estaba muerto, estaba enterrado, empieza a llorar David, llorándole a su hijo, mi hijo Absalón. Ellos, sus generales, ya habían recibido noticia que no los mataran. Pero viendo la oportunidad, Joab, que quedó colgado a Absalón, iba en una mula, en una mula, y quedó de sus cabellos atorados. Ahí llega y le quita la vida a Joab y lo entierra, y le llega la noticia a David que su hijo Absalón descansaba. Empezó a hacer esto David, Después de eso, llega a la casa, y ¿a quién se encontró? A Mefiboset. Capítulo 19, verso 24 dice: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, y no se había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día que él volvió. Desde ese día él le guardó reverencia al rey. Y cuando el rey le preguntó a Shiba por Mefiboset, dice, no quiso venir. Y le empieza a redactar Mefiboset: mira, Señor, tú sabes que tu siervo está lisiado de sus pies, y yo le dije a mi siervo, ensíllame un asno para que yo me vaya, y él agarró y se fue solo. ¿Cómo yo lo iba a perseguir? ¿Cómo iba a llegar yo hasta allá arriba al monte de los olivos? ¿Cómo? Verso 25, la última parte, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo?, le está reclamando el rey. Verso 26, y el rey le respondió: Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, embálsame tu asno y montaré a él e iré al rey, porque tu siervo es cojo.
Pero él ha calumniado tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Cuando yo leí esa parte de Mefiboset, ¿qué le dijo Mefiboset al rey? Tú has sido como un ángel para mí. Yo viví en la miseria. Yo vivía allá en la miseria donde no tenía ni para comer, pero tú me dijiste, me trajiste a vestir ropas reales y ahora gozo de los manjares del rey. Tú has sido como un ángel para mí. Dejó desarmado a David sin palabras. Dejó desarmado porque él no sabía más que decirle. Y lo último que habla, ya después ya no habla de Mefiboset. En el verso 30 del capítulo 19 de segundo libro de Samuel, lo siguiente: Mefiboset le dijo al rey: deja y tome todas las posesiones, pues que mi señor el rey suelto en paz. Deja todo, no me interesan a mí las posesiones. Lo que me interesa es que tú vives, y lo que más importante es que tú regresaste en paz. Eso sí me interesa. De esas personas leales necesitamos usted y yo ser como ellos. Muchas veces nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, seguimos al Señor por conveniencia. Señor, si me das un carro nuevo, yo me voy a bautizar. Señor, si me das un carro nuevo, yo te voy a servir. Si me das esto, si me das solo otro, yo te voy a seguir. ¿Y qué pasó si no te lo da? Entonces no te sigo. Mefiboset es un ejemplo de obediencia que usted y yo tenemos que tener. Hay que seguir al Señor en las buenas y en las malas. Hay que seguir al Señor, llueve o truene. Hay que seguir al Señor si hace frío o si hace calor. Qué bendición de este hombre que no podía caminar, de ser leal al rey. Qué bendición para la iglesia, usted de Texarkana, que seamos fieles al Rey del cielo. Gloria a Dios por eso. Sigamos al Rey. Sigamos al Rey de Reyes, que se llama Cristo Jesús. ¿Por qué están escritos estas historias para usted y para mí? Porque hay una lección para usted y para mí. Hay muchos problemas, sí, pero no a la altitud de Mefiboset, que era lisiado de por vida. No podía caminar, pero él estaba siempre con el deseo de seguir a Dios. Seguir a Dios y seguir al Rey. Nosotros no tenemos un Dios terrenal, pero tenemos un Rey celestial que se llama Cristo Jesús. La pregunta para usted y para mí en esta mañana: ¿por qué hay tantos problemas el miércoles? ¿Por qué los cristianos sufren? Capítulo 12 de Apocalipsis 12:12 dice lo siguiente: 12:12 dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12: por lo cual alegraos cielos y los moradores de ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene mucho tiempo, poco tiempo, desde que Lucifer, Satanás, fue arrojado de allá del cielo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, todo el capítulo 12. La tierra, el mar, hay problemas, pero gloria a Dios que Jesús está con nosotros. Así como estuvo con David para ayudarlo con su propio hijo, está dispuesto a ayudarnos en esta mañana a usted y a mí, no importa el problema. Capítulo 3 de los Salmos: oh Jehová, se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mi gloria, y es el que levanta mi cabeza. ¿A dónde había depositado David sus problemas? En Jehová de los ejércitos. ¿Y qué más sigue diciendo? Con mi voz llamé a Jehová, y él me respondió. ¿De dónde? Desde su santo monte. Gloria a Dios.
Si usted se le quita el sueño a la 1, 2 de la mañana y va a orar a Dios, gloria a Dios que Él está dispuesto a escucharle. Si va a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, el Señor está dispuesto a escucharlo. David tenía la certeza y la seguridad de que Jehová estaba con él. Y muchas veces los problemas nos quitan el sueño. Y vean David lo que dijo en el verso 5 del capítulo 3 de Salmos: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová, ¿qué? Me sustentaba. Dios quiere sustentarte, Dios quiere ayudarte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay muchos problemas, sí, pero Dios está dispuesto a ayudarnos. Gloria a Dios por eso, porque no le está pidiendo dinero, no le está pidiendo dólares. Al Señor no le interesan tus dólares, al Señor le interesa nuestra vida. Que nosotros dobleguemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando esto suceda, de los problemas del de mañana, de pasado, usted no se va a preocupar, porque están en las manos de Dios. Los reinos de David estaban ¿en dónde? En las manos de Dios. Anduvo peleando Absalón por ellos, sí, pero gloria a Dios, porque Dios había dado la promesa a David y David se quedó como rey. Y a nosotros, ¿cuál es la promesa? Dios quiere llevarnos al reino de los cielos, a vivir con el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué sigue diciendo? No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y de los dientes de los perversos quebrantaste. En esta mañana, que todas las familias de Texarkana nos levantemos, sea el problema que sea, sea la circunstancia que sea el pleito que sean los adversarios donde sean, levantemos nuestra cabeza, porque el Rey de Reyes está con nosotros. Jehová es prometido estar con nosotros, Jehová ha prometido ayudarnos. Y termina con el verso 8: las salvaciones de Jehová sobre todo, sobre su pueblo, y sea la bendición. Qué bendición encontramos en la palabra de Dios. Necesitamos que usted y yo vayamos, no solamente cuando tengamos problemas, siempre. David aprendió una lección muy grande, que su reino no era reino de él, era dado por el Rey del universo. Y la promesa de Dios que le hizo a Isaí se cumplió en David. Ahora la promesa que Dios ha hecho para nosotros, ¿cuál es? De llevarnos a vivir a la patria celestial. Mientras estemos aquí en la tierra, muchos adversarios, muchos problemas va a haber. ¿Qué problema financiero tenía David? David no tenía un problema financiero, pero su problema, ni uno de nosotros lo quisiéramos, ni pensar que su propio hijo lo quiera matar. Que Dios nos ayude y que Dios bendiga su palabra, y que nosotros, sea el problema que sea, que nuestra prioridad siempre sea, como dijo David: yo quiero ir al monte de Jehová a orar. Que nuestras prioridades sean estar en la presencia de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y dice este hermoso canto: nunca te rindas, porque Cristo ya viene. Vamos a ponernos en pie.
lo sé, en qué triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Viene pronto y no tan solo eso, quiere ayudarnos. Hermosa alabanza. Si alguien trae una petición en esta hora, quiere hacerla audible o nomás levante su mano y con mucho gusto vamos a orar por usted. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque hay muchos adversarios, pero gloria a Cristo Jesús, que Él está dispuesto a ayudarnos. Gracias porque ha prometido estar con nosotros, dice tu palabra, que hasta el fin del mundo. Y no tan solo eso, ayudarnos siempre, Señor, y llevarnos a esas mansiones celestiales donde Él ha prometido llevar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, porque encontramos paz, encontramos consuelo y encontramos gracia para llegar al trono de tuyo, Señor, en esta mañana. Oh Padre, hay manos levantadas en la congregación de Texarkana, Señor. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú veas por cada de esas manos, Señor, con gratitud y amor, Padre. Gracias te damos también por mi hermana Celia Cárdenas. Pide por la recuperación de su cirugía y por sus hijos, Señor. No sabemos los problemas que está pasando, Señor, pero sí sabemos que tú le amas y tienes planes de vida eterna para ella. Gracias también, Señor, te damos en esta hora por la hermana Joan Torres. Tú la conoces, Padre, pero el enemigo está airado. Queremos pedirte, Padre, para que su cuerpo sea tocado con el poder divino de tu Espíritu. Gracias también te damos en esta hora por cada uno de nosotros que están aquí en esta mañana. También te rogamos que bendiga los alimentos que están allá, Señor, en la cocina, que sean de beneficio para nuestro cuerpo, y bendiga las manos que lo han preparado. Gracias te damos en esta hora por haber estado con nosotros. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gracias a la iglesia virtual que nos miró, y también gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga.